patogénesis de las enfermedades inmunológicas porque se asocia con enfermedades autoinmunes, ¿no? Y hay la presencia de anticuerpos circulantes. Además, se ha visto que también hay algunas asociaciones con virus, ¿no? Y los cuadros de miopatías inflamatorias tienen una presencia estacional. Entonces, vienen en la parte del hemisferio norte, en la parte de la primavera, vienen varios casos a la vez. Entonces, habría un factor viral o de algún agente patológico que desencadena el cuadro y se presentan varios pacientes a la vez, ¿no? Y se han hecho algunos modelos animales en que se repite la miopatía crónica en ratones suizos, por ejemplo, con virus como el coxsackie-virus 131. Las clases también de anticuerpos específicos para miositis varían según la estación. También eso es importante en cuanto a cómo ser desencadenado por algunos agentes, ¿no? Virales, por ejemplo. ¿Qué se ha visto en el caso de estudios a nivel del hemisferio norte? Que en la primera mitad del año es más frecuente el síndrome antisintetasa. Vamos a conversar algunas palabras sobre ello después. En la segunda mitad del año más bien es la presencia del anticuerpo anti-SRP, ¿no? La partícula de conexión signal. También en cuanto a la etiopatogenia se mencionan factores genéticos, la presencia del HLA-DR3, que incrementa el riesgo para desarrollar miopatías inflamatorias. Se ha observado también que todos los pacientes que tienen anti-HO1 también tienen antígeno del HLA-DR52, entonces en cuanto a los factores genéticos. Los factores genéticos varían según la población, ¿no? Por ejemplo, en pacientes caucásicos se encontró más frecuente el HLA-DR3 y el DR6. La miopatía de inclusión se asocia más con el HLA-DR1, DR6 y DQ1. Se ha observado también la fisiopatología que en los pacientes que tienen polimiositis y miopatía por cuerpos de inclusión, lo que predomina es la citotoxicidad antígeno específica mediada por células, o sea, más celular, con linfocitos CD8. Mientras que en los pacientes con dermatomiositis, el mecanismo que predomina es el mecanismo humoral, con linfocitos B, también se encuentran linfocitos CD4 y en algunos casos presencia de vasculitis, ¿no? Entonces, la fisiopatología entre los cuadros de polimiositis y dermatomiositis no parece ser la misma, ¿no? Y acá comparando también, en cuanto a los cuadros de dermatomiositis, polimiositis y miopatía por cuerpos de inclusión, se ha observado que en la dermatomiositis lo que se encuentra como una respuesta más humoral, células B, también células TCD4. En el caso de las polimiositis, que hemos hablado de más una respuesta mediada por células, linfocitos TCD8 y en la miopatía por cuerpos de exclusión también. Hemos encontrado más necrosis de muscular en los pacientes que tienen miopatía por cuerpos de inclusión y polimiositis, mientras que en las dermatomiositis es más escasa. La presencia de alteraciones a nivel vascular es más frecuente en dermatomiositis, ¿no? Neuropatía, como los había mencionado, que es una de las características clínicas diferenciales con la miopatía por cuerpos de inclusión, se presenta solo en miopatías por cuerpos de inclusión. ¿Algún esquema, no? Para ver la presencia de infiltrado más de tipo celular en los casos de polimiositis y en los casos de dermatomiositis, la presencia de complejos inmunes por la presencia de anticuerpos, antígeno-anticuerpos y CD4. También es importante en la fisiopatología la presencia de citoquinas, las que se han encontrado más en niveles más altos son la interleuquina 1 alfa, la interleuquina 1 beta y el factor de necrosis tumoral alfa, ¿no? Cuando hablamos de miopatías, no pensemos que no vamos a pensar que todos los pacientes que tienen debilidad muscular van a tener enfermedades autoinmunes. No. La debilidad muscular tiene muchas otras causas que son mucho más frecuentes antes que pensemos en las enfermedades autoinmunes. Entonces, les traje este algoritmo en la cual, ¿cómo deberíamos enfocar ante la presencia de un paciente que tiene debilidad muscular? Debilidad muscular objetiva, ¿no? Pues yo tengo, por eso, cuando un paciente dice, me siento débil, yo debo evaluar al paciente, observar cómo se sienta, cómo se levanta, cómo se echa, para poder ver si hay debilidad o no, y luego, lógicamente, hacer el examen correspondiente neurológico. Pero si alguien dice, me siento débil, y uno ni siquiera se preocupa por examinar al paciente o por observarlo, entonces este paciente puede tener miopatía inflamatoria o una miopatía por otras causas y nosotros ni siquiera lo vamos
a dar importancia para descartar cuál es la causa de esa debilidad. Si el paciente tiene una debilidad generalizada, entonces hay que buscar si este paciente tiene alguna caquexia o alguna enfermedad que lo esté eh, debilitando, ¿no? Cáncer, etcétera, ¿no? La miastenia gravis también es una enfermedad importante en cuanto a debilidad generalizada, la parálisis periódica, ¿no? Ahora, si el paciente dice que siente débil, pero yo cuando lo evalúo veo que la fuerza muscular está conservada, entonces hay que buscar otros tipos de problemas. Si el paciente tiene una enfermedad cardiovascular y la debilidad es por eso, ¿no? O tiene anemia, o tiene infección crónica, depresión, etcétera. Ahora, si la debilidad no es generalizada, sino es localizada, pero simétrica, entonces tenemos que pensar en las patologías que estamos mencionando, ¿no? Cuando es proximal, y vuelvo a repetir, proximal significa cintura escapular, cintura pélvica. ¿Y qué quiere decir? El paciente no puede levantar los brazos o va perdiendo la debilidad poco a poco. El paciente no puede peinarse, el paciente no puede llevarse, cuando está avanzado el cuadro, no puede llevarse la comida a la boca porque no puede levantar el brazo, con debilidad proximal. Tiene debilidad distal, o sea, mantiene la fuerza a nivel de los dedos, pero no a nivel del hombro, por ejemplo, ¿no? De la escápula. Y lo mismo sucede a nivel de las caderas. O sea, el paciente no puede levantar los pies, no puede subir escaleras, no puede subir a la combi, por ejemplo, ¿no? Pero la fuerza distal de los pies sí está conservada. El paciente puede caminar, pero no puede subir escaleras, no puede incorporarse sobre la cama, no puede levantarse del baño. Y para ello tenemos que evaluar al paciente, examinarlo y preguntarle qué no puede hacer, porque esto va a ser progresivo. Poco a poco el cuadro va a ir avanzando, ¿no? Entonces vamos a ver diferentes tipos de inicio. Eh, Lógicamente, si hay debilidad distal, ya tenemos que pensar en problemas neuropáticos y cuando es asimétrico en otros tipos de patologías. Para ubicarnos bien dónde está la lesión, no está en el cerebro, no está en la médula, no está en el nervio periférico, está en el músculo específicamente, no es en la placa tampoco, en el músculo. Son miopatías, básicamente. Bueno, cuando hablas de miopatías, yo les menciono, hay un montonal de causas de miopatías, ¿no? Nosotros estamos básicamente en la primera, miopatías inflamatorias, polimiositis, dermatomiositis, miopatía por de inclusión, pero hay una serie, hay miopatías congénitas, miopatías metabólicas, miopatías endocrinas, y esto es importante tenerlo para diagnósticos diferenciales. ¿Y cómo lo voy a hacer? Con el cuadro clínico, ¿no? La miopatía, el problema de tiroides, hipertiroidismo, hipotiroidismo puede dar debilidad. Problemas de paratiroides también con hipocalcemia pueden dar debilidad muscular. Problemas con adrenales o con corticoides pueden dar debilidad muscular, ¿no? Hay síndromes miotónicos, hay también miopatías inducidas por drogas. Los pacientes que toman hipolipemiantes, algunos tienen problemas con la torvastatina, con la simvastatina, con debilidad muscular proximal, incluyendo aumento de CPK. Entonces, hay que hacer una buena historia clínica para descartar patologías que son más frecuentes, ¿no? Que las miopatías inflamatorias como tal. Acá tienen otra serie de causas. Acá le traje porque tiene medicamentos que pueden producir debilidad muscular, ¿no? Como los corticoides, el alcohol, la cocaína, la colchicina, los antimaláricos, ¿no? La penicilamina. Infecciones pueden dar debilidad muscular, pero más generalizada, ¿no? No simétrica y localizada, como por ejemplo los virus, ¿no? Diferentes tipos de Coxsackie, VIH, citomegalovirus, algunos parásitos, pero esos ya tienen lesiones de otro tipo a nivel de la biopsia muscular. También incluye acá la rhabdomiolisis, ¿no? La rhabdomiolisis que se produce generalmente cuando hay un trauma importante, un choque, un aplastamiento. Después de convulsiones severas puede haber también destrucción del músculo. También cuando hay un ejercicio extremo, ¿no? Sobre todo esos pacientes, esos deportistas que hacen ejercicio extremo pueden producir rhabdomiolisis y con aumento de creatinina o enzimas musculares, ¿no? También hemos visto acá al trastornos electrolíticos, la hipocalemia, ¿no? La hipocalemia puede producir debilidad muscular, no solamente debilidad muscular, hasta hilio a nivel intestinal. Entonces, también tenemos que vigilar el contexto del paciente que estamos evaluando. Más de lo mismo. Ya
puntualizando la parte del cuadro clínico, podremos catalogar, ¿no?, las miopatías entre su cuadro clínico, la debilidad muscular proximal simétrica, siempre recordemos eso. El paciente puede tener fatiga, cansancio, anorexia y algunos otros síntomas sistémicos, ¿no? Y compromiso en otros órganos, como por ejemplo artralgias o artritis, pero generalmente la artritis no es tan marcada, porque si no tenemos que pensar en otras patologías, como por ejemplo artritis reumatoide, ¿no? Entonces, las manifestaciones clínicas ya también tenemos que verificar si es una dermatomiositis o una polimiositis, si hay manifestaciones cutáneas, si hay enfermedad muscular u otras manifestaciones sistémicas. En las manifestaciones cutáneas, cuando ya hablamos de dermatomiositis, hablamos, por ejemplo, el rash heliotropo, que vamos a ver en un momento algunas fotos ilustrativas, eh, que es un rash eritematoso violáceo, que puede estar asociado a la presencia o también sin presencia de edema en la piel periorbitaria ocular, ¿no? Entonces, ese heliotropo, ese color violáceo característico también, que algunos pacientes cuando van a emergencia piensan que han hecho una reacción de hipersensibilidad a algo, ¿no? Otra manifestación muy importante son las pápulas de Gottron. ¿Y a qué se llama pápulas de Gottron? A la presencia de pápulas o placas violáceas, algunas algo rosadas, ligeramente elevadas, que se presentan en prominencias óseas, sobre todo más frecuentes en manos, en las metacarpofalángicas, puede haber en las interfalángicas proximales y distales. A veces también podemos tener la presencia de estas placas en codos, en rodillas o en pies. Entonces, hasta ahora, el rayón heliotropo y las pápulas de Gottron, que son las más características. También puede haber eritema malar, ¿no? Como que hemos visto en cuanto al lupus, poiquilodermia, eritema violáceo en superficies tensoras, lo llamado también los cambios unguiales y cuticulares de la dermatomiosita, en lo que llaman manos de mecánico. Otras manifestaciones cutáneas también, entre los cambios unguiales, de las telangiectasias perunguiales, la hipertrofia cuticular y los infartos hemorrágicos que vamos a ver en unas fotos más adelante. La forma de evolución de la miopatía hay tres tipos: la aguda, la subaguda y la crónica. La más frecuente que está descrita en la imagen es la subaguda, ¿no? Es un inicio insidioso que se va instalando en meses. Por eso a veces que el paciente no le da mucha importancia y el médico tampoco, porque no es algo agudo, no es algo que le preocupa, sino que poco a poco el paciente se ve más debilitado. Hay algunos pacientes que presentan cuadros muy agudos y que en días y en semanas ya está postrado, ¿no? Sí es cierto, pero no es el porcentaje mayor. Y hay otros que todavía son mucho más crónicos, que este cuadro puede ir evolucionando incluso hasta 1 año o 2 años. Lo más frecuente es el cuadro subagudo, que les estoy mencionando aquí, que evoluciona en semanas a meses. Repetimos que son los músculos proximales, caderas y hombros más afectados, pero también pueden haber a nivel de los músculos del cuello, los músculos flexores en un 50% de algunas series descritas. Y lo que observamos es, le pedimos al paciente que esté en decúbito dorsal y le pedimos que levante la cabeza y no la puede levantar o lo hace superando gravedad, pero si le ponemos resistencia a nivel de la frente no puede vencer la resistencia. Entonces, no vamos a saber que tiene una debilidad a nivel de los músculos flexores si no evaluamos al paciente y le hacemos este examen. Como les había mencionado, también puede haber a nivel de, ¿no?, de la cricofaringe y el esófago, puede haber una disfunción y el paciente puede tener disfagia. Y cuando hay debilidad a nivel de las faringes, puede haber disfonía, ¿no? En casos mucho más avanzados, puede haber incluso compromiso a nivel de los músculos intercostales con un paro respiratorio. Otros síntomas sistémicos que puede presentar son las mialgias y artralgias, que son más frecuentes. Algunos casos en los cuales la evolución es muy aguda, puede haber dolores musculares con inflamación en la zona muscular, pero eso no es lo frecuente. Artritis franca es rara, se describe, por ejemplo, en el síndrome antisintetasa, que lo vamos a ver luego. Y cuando hay artritis importante, de repente habría que descartar otra enfermedad del tejido conectivo asociado con la miopatía, ¿no? Ampliamente conocido el fenómeno Raynaud, se puede presentar en estos pacientes, sí, algunas veces se puede presentar. Entre los órganos que también pueden haber compromiso en las miopatías inflamatorias está el pulmón. Y cuando hay compromiso pulmonar o cardíaco, el pronóstico puede ser mucho más reservado en el paciente. Y entre los
el compromiso más temido está la fibrosis muscular, la neumonitis intersticial de estos pacientes. Como una complicación, cuando hay disfagia, puede haber neumonías por activación. Aquí algunas imágenes en las que podemos observar, por ejemplo, ¿no? El edema periorbitario, ¿no? Se ve también el color del heliotropo. Acá tenemos en esta paciente. Vamos a ver más adelante, a ver, lo que hemos estado describiendo, ¿no? Las uñas de mecánico con hipertrofia cuticular. Vamos a ver. La hipertrofia cuticular, la presencia de algunos infartos y telangiectasias, ¿no? Entonces, son alteraciones, lo que se llama manos de mecánico. Acá podemos ver más, acá son las pápulas de Gottron. Los pápulas de Gottron, que son algunas pápulas o máculas violáceas, ¿no? O rosadas que están a nivel, en este caso de las metacarpofalángicas, acá de las interfalángicas proximales, las interfalángicas distales. Acá podemos observar también, miren, este paciente tiene ambos, ¿no? Tiene las pápulas de Gottron, ¿no? Y las manos de mecánico. Se puede ver acá esta coloración amarillenta del tejido de la hipertrofia cuticular, algunas presencias de unas lesiones en astilla, que son infartos, ¿no? Acá también se puede ver, acá. El color violáceo se ve más en la imagen de este niño, en una dermatomiositis juvenil, en la que observas un color meovioláceo, ¿no? Ese es heliotropo, como si estuviera pintado los párpados. Y acá rash malar también podemos observar. Y también algunas alteraciones a nivel del pabellón de la oreja, ¿no? En la dermatomiositis, en algunos pacientes, pues se puede ver casos de calcinosis, ¿no? La calcinosis, que es el depósito de calcio a nivel de tejido celular subcutáneo, y que en casos muy avanzados, entonces se ve eso, ¿no? La secreción como si fuera una pasta dental, y algunos pacientes se complica y se infecta esta zona, ¿no? Se observa también en la dermatomiositis juvenil en algunos casos, no es obligatorio que se presente en todos los pacientes. Acá vemos, por ejemplo, cómo se observa la calcificación o la calcinosis en la radiografía, ¿no? Tenemos acá el hueso, fémur, y tenemos el depósito de calcio a nivel de tejido celular subcutáneo, ¿no? La radiografía básicamente para ver algunos casos en los cuales se presenta fibrosis pulmonar, ¿no? Que generalmente se puede observar mejor en la tomografía de tórax. Aquí tenemos algunos casos de fibrosis pulmonar también acá, ¿no? Que generalmente es basal y periférica. Y como les digo, hay que tener mucho cuidado porque cuando hay compromiso pulmonar puede ser un cuadro más agresivo que si no lo presenta, ¿no? En el corazón, anormalidades electrocardiográficas, la mayoría son asintomáticas, pero algunos pacientes pueden ser miocarditis con arritmias supraventriculares, llegando incluso a la insuficiencia cardíaca congestiva. En laboratorio, ¿qué pedimos, no? Bueno, se debe hacer el estudio completo de un paciente para ver, en primer lugar, para descartar otras patologías, debemos pedir su hemograma, ¿no? El hemograma, que es importante porque si encontramos que en el hemograma hay alteraciones hematológicas, entonces habría que pensar que de repente es una miopatía asociada al lupus, por ejemplo, ¿no? Pero lo esperable, un cuadro solamente de miopatía inflamatoria debería ser normal. Am, la creatinina fosfoquinasa es importante, no está en todos los pacientes elevados, mencionamos en los criterios de clasificación, pero cuando está presente y cuando está en títulos muy altos puede estar asociado con severidad. Y no solamente eso, sino que también cuando hacemos el seguimiento del paciente ya con un diagnóstico y un tratamiento, la CPK se puede elevar antes de la manifestación clínica en casos de recaídas. Entonces, la CPK nos sirve para seguimiento del paciente, para predecir recaídas, para ver evolución del paciente, ¿no? Otras enzimas que tenemos también son las transaminasas, ¿no? La deshidrogenasa láctica, la aldolasa, ¿no? La velocidad de cimentación puede estar normal, ¿no? Y mayor solamente en un 20% de los pacientes, que antes está normal, o sea, la mayor parte de los exámenes rutinarios que hacemos, el hemograma, la velocidad de cimentación, la PCR están normales. Y recuerden que el diagnóstico es con el examen clínico y no fácilmente pedimos creatinina fosfoquinasa. Entonces, hay que pensar en estas patologías para pedir adecuadamente los exámenes
y sobre todo hacer un buen examen físico primero, ¿no? Anticuerpos. Yo les he mencionado que la sensibilidad de los anticuerpos en estas patologías es baja, ellos lo pueden observar. Eh, en los anticuerpos antisintetasa, que está asociado con el síndrome antisintetasa, solamente se encuentra en un 16 a 26% de los casos. El anti-SRP, que se asocia con cuadros de polimiositis grave, de inicio agudo, refractario, y que incluso puede haber daño cardíaco, pero también la sensibilidad es baja, ¿no? 4%. Anti-Mi2, ¿no? Los anticuerpos anti-Mi2 que se encuentran asociados con dermatomiositis como una respuesta. Los corticoides también se han encontrado en la polimiositis y en las miopatías por cuerpos de inclusión. El porcentaje, un 14%. El anti-PMS1, o llamado enzima de segregación posmeiótica, que no está asociado con un cuadro clínico específico y solamente se encuentra en un 7% de los casos. La electromiografía, bueno, eso lo van a revisar con más detenimiento en neurología. Lo que se describe, las tres alteraciones que se describen son los potenciales de unidad motora bajas, de baja amplitud y corta duración. O sea, la unidad motora es baja en su amplitud y en su duración, ¿no? Son pequeñitas. Cuando hay un músculo que está lesionado, necrosado, lo que se escucha son fibrilaciones, porque en la electromiografía hay sonido también, ¿no? Es un examen que se acompaña de sonido y la presencia de ondas agudas, ¿no? Como si hubiera, lo comparan, me acuerdo, a lo que ustedes escuchan cuando hay una granizada fuerte, ¿no? El granizo golpea, por ejemplo, las ventanas. Eso es lo que se escucha, las fibrilaciones que se escuchan cuando hay lesión o necrosis a nivel muscular en la electromiografía, ¿no? Con descargas bizarras de alta frecuencia. Em, bueno, ya lo hemos mencionado, el problema es a nivel del músculo, ¿verdad? El nivel muscular y la electromiografía lo que hace es esto, ¿no? Justamente evalúa la velocidad de conducción del nervio y el- la lesión de las fibras musculares, es lo que evalúa la electromiografía. Como mencionaba, ¿no? Normal, esta es la onda que podemos ver en la electromiografía, en las neuropatías así, pero las miopatías, baja, ¿no? Amplitud y corta duración con respecto a la normal. Baja amplitud y corta duración. No todas las alteraciones de la electromiografía se presentan en todos los pacientes. La triada completa que hemos descrito solamente en un 40%. El normal también puede ser en un 10 a 15%. La literatura describe que el mejor rendimiento es a nivel de los músculos paravertebrales, pero realmente en todo el tiempo que he podido ver electromiografías no he habido ningún neurólogo que lo haga en esa zona. ¿Mm? En cuanto a la biopsia, tiene que ser una biopsia adecuada. La lesión que se produce a nivel muscular es en parches, o sea, va a haber zonas en que el músculo va a estar normal y va a haber zonas en que el músculo va a estar anormal. Entonces, va a ser muy importante que tomemos una muestra adecuada para completar el diagnóstico. Generalmente escogemos las zonas musculares más comprometidas, el deltoides, ¿no? O el cuádriceps, según lo que vemos. Algunos utilizan algunos exámenes para localizar la zona más comprometida, pero aparte de eh, escoger bien la zona donde se va a tomar la muestra de la biopsia, también es cómo se trata la biopsia, ¿no? Tiene que cogerse una buena porción de fibra muscular y una vez que se retira la fibra muscular, colocarla estirada, porque si la dejamos y la metemos en un pomo que tenga, no sé si suero fisiológico o formol, esa muerta no va a servir y sería triste que hagamos, ¿no? Una biopsia de ese tipo muscular y no sepamos aprovechar. Entonces lo que se recomienda es estirar la muestra, ponerle una maderita, sujetarla con alfileres, de manera que la fibra esté estirada, para que un patólogo experto, capacitado en ver miopatías pueda observarlo. Eh, Además que se observa en la biopsia el infiltrado inflamatorio perivascular y endomicial, cuando es muy avanzado, atrofia perifascicular o fibrosis intersticial en el caso de larga duración. Y lo que básicamente es importante, necrosis de la fibra muscular y regeneración. Hay zonas de necrosis, hay zonas de regeneración. Necrosis y es variable, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? Algunas imágenes en las cuales vemos el infiltrado inflamatorio importante, las zonas de necrosis y zonas de fibrosis, ¿no?
Diagnóstico diferencial, bueno, pasé un resumen, enfermedades neuromusculares que pueden ser congénitas, metabólicas, endocrinopatías como por ejemplo el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, parásitos, ¿no? Que es otro tipo, fármacos, toxinas, déficits enzimáticos, ¿no? En general, miopatías es todo un capítulo, ¿no? Miopatías inflamatorias solamente es una fracción pequeña de todo lo que es miopatías. Incluso hay neurólogos que se dedican solamente a ver miopatías. Cuando ya hablamos del contexto clínico de las dermatomiositis, ya hemos visto algunas fotos, ¿no? El compromiso cutáneo, el eritema en heliotropo, las pápulas de Gottron, el eritema macular en la parte posterior de hombro y cuello. O sea, puede haber también eritema en la parte anterior del cuello y en los hombros o en la parte posterior del tórax, como lo que se conoce como el signo en B, ¿no? Eritema macular en la parte anterior del cuello y superior del tórax como el signo en B. A ver, ¿quién describe qué cosa es lo que tiene la imagen? La paciente. ¿Qué sería esto, chicos? Párpado violáceo, doctora. Claro, ¿no? El eritema en heliotropo, ¿no? Bien. Esto, las máculas eritematosas en metacarpas falángicas e interfalángicas proximales, ¿cómo se llaman? De otro, doctora. Perdón. Pápulas de Botron. Muy bien. Pápulas de Gottron, ¿no? Acá te ven mejor todavía las pápulas de Gottron. Esto, ¿no? Miren ahí, la hiperkeratosis acá, la hipertrofia cuticular, La mano de mecánico. manos de mecánico, ¿no? Acá se pueden ver más claritas, ¿ves? Algunas imágenes como infartos, esas rojitas, la hipertrofia cuticular, las manos de mecánico, ¿no? Esto es el signo en B que se ha mencionado hace unos instantes, el signo en B que se puede ver en los pacientes, lesiones eritematosas maculares. ¿Qué es esto? Oh, oh. Miren, secreción A la blanquecina, cálcica. La calcio, cálcica. calcinosis, ¿no? Calcinosis. El síndrome antisintetasa, ¿por qué es importante mencionarlo, este síndrome? Porque generalmente está asociado con un mal pronóstico, ¿no? Es una miopatía inflamatoria con mujeres, que se presenta en mujeres de edad media, con fiebre, y que no responde adecuadamente al tratamiento, se asocia con enfermedad pulmonar, con EPIT, o sea, fibrosis pulmonar, y puede tener manos de maquinista, de mecánico, con artritis no erosiva y síndrome de Raynaud. Entonces, cuando tiene un paciente con estos característicos, mucho cuidado ya, porque su pronóstico generalmente no es muy bueno. Estoy aquí para los que no han tenido la oportunidad de ver o conversar con un paciente que les describe el fenómeno de Raynaud. Ya les he mencionado que el fenómeno de Raynaud no es un criterio de clasificación de ninguna enfermedad. Pues se puede presentar en casi todas las enfermedades de tejido conectivo, pero generalmente más se asocia con la esclerodermia, ¿no? Am, Acá solamente se trae una miscelánea, esto no es necesario que ustedes solo lo aprendan, pero para que tengan una idea de que es un grupo de enfermedades, ¿no? En las cuales no todos los pacientes presentan lo mismo. Y la asociación con los anticuerpos puede hacer ver una presentación clínica diferente, ¿no? Por ejemplo, han hecho una descripción de los pacientes que presentan anticuerpos anti-Mi2 y les menciono que la realización del dosaje de esos anticuerpos no se hace frecuentemente. A veces, por ejemplo, en los hospitales no las hacemos, ¿no? Hay unos laboratorios que mandan incluso las muestras a veces fuera para poder hacer dosaje de estos anticuerpos, anti-Mi2, media 5, P155, NPX. Y en lo cual es que se ha visto que eh, es difícil el diagnóstico laboratorial, están en diferentes tipos de poblaciones. Las neoplasias parecen asociarse con la presencia de este anticuerpo PB155 o NPX2, por ejemplo. El síndrome NXP2, que se ha visto en italianos con enfermedad grave, que no tiene asociación con neoplasias. Pero también este NPX2 en japoneses también sí se asocia a neoplasia, ¿no? O sea, parece incluso que varía con respecto a las poblaciones, ¿no? El anti-NPX2 se ha visto en niños y ahí se ha visto presencia de calcinosis, mucha debilidad, enfermedad intestinal y no hay asociación con neoplasias, ¿no?
El síndrome anti-P155 se asocia con lesiones cutáneas muy importantes, presencia de debilidad y elevación de enzimas musculares, o sea, con una dermatomiositis y con lesiones parecidas a la psoriasis. ¿Mm? Este MDA5 sí tiene bastante afectación pulmonar y alta mortalidad, con presencia en pacientes con hemorragia alveolar, que es un cuadro muy catastrófico, ¿no? En cuanto a la hemorragia alveolar, vemos infiltrados pulmonares muy graves, un daño alveolar difuso. Algunos incluso tienen presencia de anticuerpos anti-Ro y no se asocian con neoplasias, ¿no? El MDA5, generalmente no hay poca miositis, y hay unos pacientes que se denominan eh, miopatías o polimiositis, pero con, mejor dicho, dermatomiositis sin mucho compromiso muscular. O sea, lo que predomina es el compromiso dérmico, y en algunos pacientes se ha visto eso, ¿no? No hay mucha debilidad muscular, pero sí bastante compromiso dérmico, ¿no? Y con presencia de síntomas generales como fiebre, fatiga, pérdida de peso, y lo que hemos mencionado en cuanto a la dermatomiositis, ¿no? Los antimidós también se ha visto con debilidad muscular, elevación de enzimas musculares, fotosensibilidad, el signo del Char que hemos visto, el heliotropo, hipertrofia de cutículas en las uñas, generalmente buen pronóstico, y no se asocia con hemeoplasias ni con enfermedad pulmonar. Algunas palabras en cuanto al grupo que se asocia a neoplasias, ¿no? Se ha visto en algunas series que hay una asociación de 7,24% con pacientes con polimiositis y dermatomiositis. Más se ha visto asociado con dermatomiositis. ¿Cuánto yo puedo pensar o debo descartar en un paciente que me hace una miopatía inflamatoria neoplasias? El primer requisito exigente, mayor de 50 años, ¿no? Hemos tenido algunos casos de una mujer joven que tuvo un cáncer de mama y que debutó con una dermatomiositis y que le hicimos el diagnóstico simultáneo, pero no es frecuente. De todas maneras, como ustedes han visto, y están reportando los oncólogos, en en las últimas 3 décadas, neoplasias en jóvenes está aumentando. Entonces hay que tener cuidado también, ¿ya? Ya no, creo que con el tiempo ya eso de mayor de 50 años va a cambiar. Los tumores que están asociados predominantemente a dermatomiositis o polimiositis son el tumor de mama, pulmón, ovario, estómago, colon, útero, próstata, y también algunas leucemias y linfomas también están asociados con cuadros como síndromes paraneoplásicos de miopatías inflamatorias. Se puede dar las tres formas. O sea, de que al momento que el paciente se hace el diagnóstico de la miopatía, en el mismo momento yo puedo hacer el diagnóstico de la neoplasia con la que está asociada, si que estuviera asociada con la neoplasia. Entonces, eso se ha visto que solamente sucede en un 10,2% de los casos. Las otras dos formas de presentación, en el caso que la miopatía pueda preceder al tumor, y eso es lo más frecuente. O sea, en el 60% de los casos, la miopatía se hace el diagnóstico, le hacemos todos los estudios para neoplasia oculta y no lo encontramos la neoplasia en ese momento. Eso es lo más frecuente. Entonces me dice, entonces, ¿y cómo saben de que después va a ser la neoplasia? Pues se ha recomendado que los pacientes que tienen, sobre todo dermatomiositis, tienen más de 50 años, durante el seguimiento debe descartarse neoplasia siquiera hasta 3 años después, porque en el transcurso de 3 años podríamos hacer el diagnóstico de la neoplasia. Y también puede ser al revés, ¿no? En que un paciente que ha tenido una neoplasia previa haga durante su evolución una miopatía inflamatoria. Y generalmente se asocia cuando la neoplasia no tiene una buena evolución, ¿no? ¿Por qué sucede eso? Será como son neoplasias, probablemente sean con sustancias que se producen por las enfermedades, por las eh, células cancerígenas, probablemente, ¿no? Yendo ya a la parte del tratamiento, los corticoides en estas patologías son muy importantes y generalmente es en una de las que más utilizamos en dosis altas y por periodos largos. Por eso hay que vigilar los eventos adversos corticoides. Se recomienda, sobre todo en los casos muy severos, incluso pulsos de corticoides con metilprednisolona. Cuando tenemos pacientes con disfagia, disfonía, ya con dificultad para respirar o compromiso cardíaco, podemos utilizar pulsos de corticoides, porque ¿cuál es la ventaja de los pulsos de corticoides? Que actúan muy rápido, ¿no? Eh,
También es muy importante utilizar también inmunosupresores como metotrexate, que nos permite también un poco de ahorro en corticoides. Y las dosis que utilizamos en miopatías pueden llegar a ser mucho más altas que la que utilizamos en artritis reumatoide, ¿no? Nosotros generalmente en el caso de artritis reumatoide llegamos a 30 miligramos, ¿no? Pero en el caso de los pacientes con miopatía podemos llegar a incluso a 50 miligramos más. La citopenia también se ha visto que puede estar utilizada como inmunosupresor en casos sobre todo más complicados o refractarios. Aquí les he puesto otro ciclofamida cuando hay compromiso a nivel pulmonar, cardíaco. Clorambucil no, ya está quedando un poco en desuso. El micofenato mofetil se reporta también la ciclosporina, en casos muchos más severos, plasmaféresis. La hidroxicloroquina, sobre todo cuando hay problemas de dermatomiositis, ¿no? O cuando hay compromiso cutáneo, básicamente ayuda también. Para mencionar también aquí, por ejemplo, hay ensayos clínicos para utilizar biológicos. Recuerden cuando yo les mencioné que las citoquinas que están aumentadas están en infliximab y el etanercept. Sin embargo, parece que con rituximab tenemos mucho mejor respuesta. ¿No? Tacrolimus también, que es un inhibidor de la calcineurina, y la plasmaféresis o inmunoglobulina son también utilizados en el tratamiento de casos refractarios o casos severos. Bien, chicos. Eh, no sé si tengan preguntas, inquietudes. Todo claro, doctora. Ya. Eh, Recuerden que, sobre todo en los casos de polimiositis, el paciente, hemos tenido casos en que han estado meses, semanas,